temática que es muy interesante y muy importante retomar hoy en día, porque deviene pues de estos grandes cambios que tenemos en la educación, bueno, y más allá de la educación, ¿no? Los cambios que se suscitan a nivel social, a nivel mundial, a nivel, en todos los niveles tenemos cambios, ¿no? Y esta perspectiva, enseñanza centrada en el estudiante, nos viene a plantear o a replantear cómo es que nuestra postura al estar frente a un grupo o al estar con un grupo, más bien, esa sería la palabra correcta, estar con un grupo nos ayuda a propiciar el aprendizaje, haciendo énfasis en uno de los protagonistas más importantes, que es el estudiante. Y en este caso, no quiero dejar de lado la labor que como profesores hacemos, ¿no? Que somos unos protagonistas, sí, del proceso de enseñar y aprender, pero en este caso, este enfoque, la enseñanza centrada en el estudiante, nos aterriza hacia qué es lo que está virando el estudiante, cuáles son sus necesidades, cuáles son sus ideas, cuáles son sus expectativas. Y entonces nos invita a reflexionar en torno a esta postura, a este principal agente. En esta ocasión les voy a conversar un poco en el sentido de por qué surge este enfoque. Y vamos a ir aterrizando en tres grandes elementos o en tres grandes elementos conceptuales que nos van a permitir llevar a cabo en la práctica este enfoque. Como les comentaba, uno de los elementos que nos llevan a reposicionar nuestra enseñanza, a reposicionar la educación en general, pues es el mundo VICA, ¿no? Este mundo que todos conocemos y en el cual estamos inmersos y que hemos vivido a flor de piel y de manera muy cercana con la última situación social, la pandemia, eh, poniendo de manifiesto que este mundo es volátil, es incierto, es complejo y es ambiguo. Ante ello, las estrategias que utilizábamos antes para poder enseñar y poder aprender cambia, ¿no? Eh, muchos de nosotros, sin lugar a duda, ha tenido diferentes maneras de ver la educación, de incluso ver su propio aprendizaje y su proceso de enseñar de manera diferente a raíz de este evento, ¿no? Es decir, los últimos años sí o sí nos cambiaron, nos trastocaron, nos movieron y están haciendo ahora que replanteemos nuestra posición como profesores, incluso como administradores, como autoridades, como personas que toman decisiones a nivel educativo, si en este ámbito nos centramos. Anteriormente, bueno, en alguna época, pues esta era la manera en cómo se enseñaban, ¿no? Veíamos cómo esta transición de las diferentes épocas nos lleva a pensar en cómo el rol del profesor ha estado cambiando conforme a las diferentes épocas, ¿no? La revolución industrial nos llevó a la postura de masificar la educación, de tener que utilizar espacios en los que el profesor era el centro de enseñanza. Actualmente estamos virando espacios que, si bien utilizamos pues una connotación similar a la que tenemos en esta pintura, pero a lo mejor sí nos valemos de aquellos equipos tecnológicos que nos permiten realizar manipulaciones con estos sistemas o con estas maneras o materiales de enseñanza, ¿no? Podemos aprender, podemos enseñar de maneras muy diferentes a como lo hacíamos antes cuando estábamos todos en un solo grupo o en un salón con muchos estudiantes. Podemos entonces ir encaminando nuestras ideas hacia la enseñanza centrada en el estudiante y utilizando los diferentes medios tecnológicos. Aquí lo más importante va a ser cómo es que utilizamos esos diferentes recursos, no solamente los tecnológicos, para poder lograr nuestros objetivos de aprendizaje. Es decir, que los estudiantes alcancen esos objetivos de aprendizaje y planteándonos esta mirada de ese punto central, el estudiante. Como les comentaba, dado este panorama
amplio en relación con por qué es importante replantear nuestra educación, por qué es importante reposicionarnos como educadores, vamos a tener esta charla en tres grandes puntos o en tres grandes puertos. El primero va a ser el enfoque, los enfoques de enseñanza y este contraste entre ellos. Analizaremos un poco en qué consisten los dos enfoques principales de enseñanza y nos vamos a ir a un marco de referencia que se denomina ICAP, que nos va a permitir diseñar actividades de aprendizaje con miradas hacia el aprendizaje comprometido, ¿no? De los estudiantes en cualquier modalidad. Después vamos a llegar a un tercer punto que nos va a permitir conocer diferentes estrategias para llevar a cabo, para implementar la enseñanza centrada en el estudiante. Entonces, como vemos, vamos a ir de la conceptualización hacia la puerta en práctica, que es lo más importante, creo yo, cuando estamos hablando de este tipo de seminarios. Por favor, siéntanse con la libertad de colocar sus preguntas, sus ideas, sus comentarios en el chat. Yo trataré de también ir mirándolo de vez en vez para poder irles respondiendo. Para mí es muy importante este intercambio de ideas con ustedes, de manera que no solamente me escuchen a mí, sino también vayamos creando este diálogo, ¿vale? Entonces, aterrizamos en el primer puerto con la enseñanza centrada en dos agentes. Como les decía, tenemos uno de los principales protagonistas, el profesor, y a otro importante protagonista de la educación, al estudiante. Entonces, de esta manera podemos decir que tenemos a la enseñanza centrada en el profesor y a otra centrada en el estudiante. Desde esta perspectiva podemos hacer alusión a que hay modelos centrados en la enseñanza y otros modelos centrados en el aprendizaje. Diferentes posturas teóricas lo manejan de la misma manera, ¿no? Un modelo centrado en el profesor es un modelo centrado en la enseñanza, ¿no? Focalizamos nuestra planificación, es decir, desde que planificamos una clase, estamos pensando en qué es lo que va a hacer el profesor, cómo voy a enseñar. Pero cuando estamos planificando con un enfoque centrado en el estudiante, estamos pensando en qué es lo que va a hacer el estudiante, cómo lo va a hacer, cómo va a construir su propio aprendizaje, cómo se va a involucrar. Por eso estas dos grandes imágenes que me parecen representativas, ¿no? Eh, por un lado, un profesor que provee información, que transmite información, que es el foco porque es experto, porque es sabio en lo que sabe, tiene experiencia en una disciplina. Y, por supuesto, los estudiantes también como actores esenciales de este lado, podemos ver que están manipulando un objeto, están construyendo, están creando, están haciendo sus propias deducciones aplicando una serie de procedimientos. Por ejemplo, si nosotros continuamos, por ahí hay un micrófono abierto. Si me ayudan, por favor, a cerrarlo, se los agradecería mucho porque se oye así como mucho. Ah, muchas gracias. Em, si nos vamos aterrizando más a la cuestión teórica, podemos entonces diferenciar entre un aprendizaje pasivo y un aprendizaje activo. Y aquí es a donde voy a llegar en un momento dado a lo que es el aprendizaje activo como una manera de operacionalizar precisamente a la enseñanza centrada en el estudiante. El aprendizaje pasivo, pues, como su nombre le indica, únicamente aboga por que el estudiante sea el receptor de información y de ideas. Es esta persona que únicamente escucha, que únicamente observa y mantiene en un conocimiento superficial su desarrollo, ¿no? Realmente no lleva a más allá lo que va a lograr, ¿no? No hay un nivel cognitivo elevado en este tipo de aprendizaje. Sin embargo, cuando nos movemos hacia un aprendizaje activo, que es al que más está relacionado el enfoque centrado en el estudiante, entonces estamos buscando que se generen experiencias. Y una experiencia implica una serie de sensaciones, sí, con componentes de percepción, componentes perceptuales de observar, de escuchar, de sentir, pero también que esa experiencia esté conformada por sí hago, es decir, sí manipulo, observo, por supuesto, pero también mantengo un diálogo reflexivo. ¿Con quién? Conmigo mismo, conmigo misma,
y con otros, ¿no? Algo que me permita a mí estar encontrando cómo es que se están formulando mis estructuras cognitivas, cómo es que estoy entendiendo un determinado concepto, complejo o no, y cómo lo voy a encontrar y cómo lo voy a integrar en mi estructura cognitiva. Entonces, de esta manera podemos llegar a esta tabla comparativa que me parece sintetiza todo lo que tiene que ver con estos dos enfoques, que de alguna u otra forma son los que les había comentado, que uno alude más hacia lo que hace el profesor y otro más hacia lo que hace el estudiante. Uno se denomina enfoque centrado en la enseñanza, este de acá, y este enfoque centrado en el aprendizaje. Esta tabla nos dice que hay una gran diferencia entre lo que va a hacer este docente y en lo que se va a basar el contenido. Aquí nos basamos principalmente en el contenido y de este lado nos basamos en que el estudiante integre y solucione problemas, integre ese contenido y solucione problemas. En el caso del rol del docente, en el enfoque centrado en la enseñanza, es visto como un protagonista que es experto, que es sabio, como les decía, que demuestra y da a conocer los temas a los estudiantes, ¿no? Temas, conceptos, procesos, da a conocer incluso cuáles han sido sus experiencias al aplicar determinados procedimientos. En contraste con el enfoque centrado en el aprendizaje, en donde el docente es un protagonista en el aprendizaje de los estudiantes. Es decir, aquí orienta, guía, facilita con actividades, con acciones, con mensajes, con lecturas, con textos, de diferentes maneras, las actividades para que se logren los objetivos planteados, ¿no? Los objetivos de aprendizaje que se han planteado. En el caso del estudiante, que es lo que va a hacer en un enfoque centrado en la enseñanza, se va a principalmente a volver un agente pasivo que va a adquirir y que va a procesar lo que el profesor le comparte. Aquí lo procesa en un nivel superficial. Eso es clave, ¿no? Que aquí es un nivel superficial, es importante este nivel porque sienta las bases justo a lo que viene a ser este siguiente nivel, ¿no? Es protagonista de su propio aprendizaje en el enfoque centrado en el aprendizaje, en donde construye y conecta sus propias ideas, como les comentaba. Tenemos diferencias incluso también en el entorno físico. ¿Por qué? Porque centrado en la enseñanza, este entorno físico es estático, es inmóvil. Casi siempre aquí sí hablamos de el profesor frente a grupo, ¿no? Y en este caso, el enfoque centrado en el aprendizaje, hablamos de el profesor con el grupo. El profesor está trabajando con el grupo, guiándolo, orientándolo y este entorno entonces tiene que ser flexible, debe de ser un enfoque, un entorno que posibilite este trabajo colaborativo, el trabajo en el que se compartan ideas, en el que se interactúe con los otros. Por otro lado, tenemos, bueno, algunos ejemplos, ¿no? La clase magistral que todos conocemos, o la mayoría conocemos, todos hemos vivido una clase magistral en la que, bueno, está el profesor frente al grupo y el otro ejemplo, el otro contraejemplo es el Team-Based Learning, esta estrategia que comienza con sesiones o con actividades en las que vamos a activar un conocimiento previo revisado por los estudiantes y después vamos a concretar en una solución de una problemática en conjunto, ¿vale? Ahorita ahondaremos más en este ejemplo. ¿Cuáles son las ventajas? Pues que nos permite brindar, en este caso, el enfoque centrado en la enseñanza, nos permite brindar los conceptos iniciales del tema. Este conocimiento superficial, este conocimiento que permita decir cuáles son las bases para poder entender un tema. Y en el otro caso, los estudiantes pues ya pueden alcanzar un mayor nivel cognitivo. ¿Cuáles son las desventajas de uno y otro? En el primero, los estudiantes alcanzan un conocimiento, como les decía, muy básico, pero necesario. Y en este
ya pueden hacer adaptaciones, aplicaciones, interacción, pero requiere de grandes adaptaciones para el trabajo en grandes grupos. Es decir, una de nuestras principales limitantes, y que estamos muy conscientes de ello, es la masificación, ¿no? Los grupos grandes que tenemos en la universidad, pues a veces nos impiden que logremos desarrollar este tipo de estrategias, ¿no? Pero podemos llevar a cabo adaptaciones en su justa medida, de acuerdo al contexto, que nos permitan sí implementar el enfoque centrado en el aprendizaje. ¿Por qué recalco mucho cuál es una ventaja y que una de las grandes ventajas del aprendizaje o la enseñanza centrada en la enseñanza, el enfoque centrado en la enseñanza, perdón, es que nos permite sentar las bases, el conocimiento superficial de ese aprendizaje? ¿Por qué será, en lugar de una desventaja, yo lo veo como una ventaja? Porque precisamente en el marco de referencia ICAP, al cual vamos a ir a continuación, nos vienen delineando que uno no separa al otro y que no tendrían por qué quitarse, por qué tendrían que desaparecer sin estar en consonancia, sin estar juntos. Aquí la idea de este marco de referencia es que aparezcan uno con el otro, no uno u otro, sino que aparezcan juntos. Vamos a ir para allá en este punto. No sin antes poder aterrizar en lo que es la conceptualización del aprendizaje activo, que, como les comentaba hace un momento, es parte del enfoque centrado en el aprendizaje, que implica que el estudiante precisamente logre cada uno de estos puntos y se logren realizar cada uno de esos puntos a partir de involucrar a los estudiantes en este proceso de aprendizaje a través de actividades, discusiones en clase, acciones que le permitan moverse no solamente físicamente, sino también cognitivamente, además de escuchar pasivamente a un experto. Y aquí le pongo además, porque ya lo vamos a ver en este marco de referencia, que es una perspectiva novedosa que como les decía, nos invita a plantearnos pasivo más activo. No es uno u otro, sino ambos, porque ambos tienen sus ventajas y se complementan muy bien. Y bueno, este aprendizaje activo enfatiza el pensamiento de orden superior, es decir, nos vamos a ir a un nivel cognitivo elevado, al analizar, al crear, al construir, al que el estudiante sea capaz de evaluar incluso y defender sus propias ideas, ¿vale? Aquí, antes de pasarme a la noción del marco de referencia ICAP, me gustaría que contemplaran, bueno, cuál es esta perspectiva holística del aprendizaje activo, en donde tenemos tres grandes elementos que nos dicen, cuando queremos trabajar con un curso integrado, con un curso que contemple tres grandes características para la acción del estudiante en este caso, necesitamos primero dotarle de información e ideas esenciales, ¿no? ¿Cuáles serán estas que le permitan realmente poner en práctica o el hacer, ¿no? En un contexto dado para una solución dada, una solución de una problemática dada? Esta información y estas ideas le van a permitir llevar la experiencia. Es decir, primero a lo mejor va a observar, va a hacer de manera real o de manera simulada. Y bueno, también podemos considerar aquellos ambientes que se llaman ambientes auténticos, ¿no? Y esto muy relacionado, además, con la reflexión. No se trata únicamente de darles información, no se trata únicamente de llevarlos a la experiencia y no se trata únicamente de llevarlos a la reflexión, sino aquí la propuesta de Fink es que logremos integrar estos tres grandes elementos. ¿Qué hacemos para que los estudiantes logren integrar información, logren esta información aplicarla en experiencia, pero también logren llevarla a la reflexión
y a la vez esta reflexión logren conectarla con la experiencia. Si se dan cuenta, no es un continuo, no es que yo les dé información primero, después reflexión, después los lleve la experiencia o al revés, no. Es una propuesta en la que en los cursos o en las clases busquemos que los estudiantes estén contemplando estas tres acciones, estén teniendo estas tres acciones y la puesta en práctica, ahora sí, ya con el marco de referencia ICAP, que es nuestro segundo puerto, nos lleva a plantearlo de manera operativa a través de 4 modos, en los cuales estos autores, desde ya hace algunos años, han estado investigando la importancia de esta taxonomía. Es decir, véanlo de esta manera, leyéndolo desde abajo hacia arriba. Una taxonomía, por supuesto, que implica hacia lo pasivo, en donde el estudiante únicamente escucha, hacia lo activo en el cual el estudiante ya manipula un objeto, manipula un material, un constructivo, un modo constructivo en el cual el estudiante genera algo, genera un producto, genera una solución, construye algo a partir de estos 2 puntos previos y un nivel máximo que es lo interactivo. La propuesta de estos autores es que vamos a ir sumando cada vez más a ese aprendizaje, a lograr verdaderamente ese aprendizaje. El interactivo nos va a permitir generar con otros y también lograr conectar con los otros y defender nuestras propias ideas en discusiones, en debates, en la estrategia de, por ejemplo, el team-based learning. Si se dan cuenta de alguna u otra manera, este autor más este autor nos vienen a decir casi lo mismo. Podemos decir que la información y las ideas pueden quedar aquí, en un pasivo y en un activo, pero cuando ya nos vamos a una experiencia, entonces, o a una reflexión, podemos irnos hacia lo constructivo y hacia lo interactivo. Pensemos, por ejemplo, en una asignatura. Yo imparto, a ver, aquí veo una pregunta. Ah, no, es el link de asistencia. Ok, les comparten el link de asistencia. Yo imparto una asignatura en la Facultad de Medicina que se llama Informática Biomédica. Esta asignatura tiene diferentes temáticas y uno de sus objetivos esenciales es el promover el razonamiento clínico en los estudiantes. Si yo me quedara con este modo pasivo, lograría alcanzar uno de los objetivos principales de esta asignatura. No, no lo lograría. No lo lograría porque el modo pasivo implica que los estudiantes únicamente pongan atención a una lectura, pongan atención a un profesor o pongan atención a un video, a observar cómo lo hace alguien, pongan atención a algo, observen algo. Aquí únicamente ellos están percibiendo algo, están activando sus sentidos para recibir información, ¿vale? Escuchan una conferencia, aquí les puedo llevar, por ejemplo, a una doctora, por ejemplo, la doctora Jimena Olivares, que trabaja sobre sistemas de diagnóstico clínico, y entonces que la escuchen. Ok, me parece que puede ser una buena idea porque recientemente tenemos que ver ese tema, ¿no? Entonces digo, sí, voy a llevar a a la doctora para que escuchen cómo ha desarrollado el sistema de diagnóstico con apoyo a imágenes, ¿no? Y esto les va a permitir a mis estudiantes que almacenen información sin hacer una conexión entre paquetes de información, entre paquetes de datos en su estructura cognitiva. Y bueno, lo van a hacer quizá de manera relevante, únicamente van a escuchar. Y bueno, aquí, ¿qué es lo que van a poder ser capaces de hacer si yo me quedo con un modo pasivo? Ellos van a poder recordar de manera idéntica esa información en los mismos contextos, ¿no? A lo mejor algunas ideas, algunos conceptos, pero no van a ser capaces de resolver una problemática, de reflexionar por qué un sistema de apoyo a las decisiones clínicas es útil, por qué necesito conocer sobre inteligencia artificial para poder aplicar este tipo de sistemas.
Eso no lo van a poder hacer si yo me quedo solamente con este modo, que en este modo, en este sentido, aterrizamos una de las estrategias principales de la enseñanza centrada en el profesor, ¿vale? O un enfoque centrado en la enseñanza, ¿de acuerdo? Aquí únicamente vamos a hacer foco en el agente o en el material que van a estar ellos escuchando. Pero cuando ya me voy a un modo activo, a este segundo nivel, ya entonces los estudiantes ya manipulan ese material de aprendizaje, ya no únicamente se quedan con ese escuchar, sino que aquí ya son capaces de incluso para fines de la actividad que les comentaba, de escuchar a la experta, pueden hacer alguna transcripción de lo que están escuchando, pueden conectar algunas ideas o anotar palabras clave o anotar alguna idea que se les haya activado derivado de escuchar a la profesora, a la doctora, perdón. Pueden señalar, pueden copiar, pueden repetir incluso eso que la doctora ha comentado, ¿no? Aquí la cuestión es que ya están manipulando, ¿qué? Un material de aprendizaje, sea un texto, sea la conferencia o sea lo que ustedes les estén diciendo en una clase magistral, de tipo magistral. Para fines de este marco de referencia, esto es lo activo. Ujú. Esto significa que yo voy a hacer algo más con ese material que se me está dando, ¿vale? Y me refiero, y hago mucho énfasis en eso, en que es la forma en cómo se está definiendo para este marco de referencia. ¿Cuál es la integración cognitiva? Pues que aquí vamos a buscar que ese conocimiento que ya existe previamente en la estructura cognitiva ahora se logre conectar con una nueva información. Entonces, yo busco que el estudiante identifique cuál es esa palabra clave que va a conectar con otra palabra clave que él ya conocía, ¿no? Si a lo mejor les estoy hablando en la charla o en esta clase sobre sistemas de apoyo a las decisiones clínicas y ellos por alguna razón han escuchado hablar del DICOM como este estándar de imágenes, les va a hacer mucho sentido porque van a conectar imágenes clínicas con este estándar, ¿no? DICOM. Ahora, también, ¿cuáles van a ser estos resultados cognitivos? Que el estudiante va a ser capaz, bueno, sí, de conectar con este conocimiento y aplicarlo quizá en contextos similares. Pero no me puedo quedar aquí. Recuerden que mi objetivo uno de los principales objetivos de la asignatura es desarrollar el razonamiento clínico en los estudiantes. Si yo me quedo aquí, no logro observar que ese objetivo sea alcanzado. Por tanto, debo de ir a otro nivel. ¿Cuál es ese otro nivel? El nivel o el modo constructivo. En este modo, estamos buscando ahora que los estudiantes sean capaces de producir resultados que vayan más allá de las ideas que han plasmado en un cuaderno, en una libreta, en unas hojas o en un esquema, en un esquema ya previamente dado por el profesor, sino que aquí vamos a buscar que ellos expliquen o elaboren o justifiquen las razones por las que están pensando de una determinada manera. Logren generar hipótesis, logren predecir resultados. Y entonces aquí en este nivel yo les puedo pedir a los estudiantes que construyan a lo mejor un mapa conceptual sobre las palabras claves que identificaron, los conocimientos previos que tenían, incluyendo que elaboren un producto que nos dé a saber qué es lo que ellos han hecho con estas conexiones. E incluso también puedo darles un caso clínico a resolver. En este punto constructivo, ¿construyen qué? Una solución. Un caso clínico en el que comiencen a lo mejor a generar hipótesis diagnósticas, en el que tengan que poner a prueba este conocimiento de las decisiones clínicas basadas en tecnologías de este tipo, en el que a lo mejor tengan que elaborar una reflexión o un ensayo sobre la importancia de implementar este tipo de sistemas en el análisis y la generación de hipótesis clínicas.
Bueno, todo esto puedo hacerlo para el nivel constructivo. A lo que quiero llegar con este nivel es que haya una inferencia cognitiva, es decir, logren inferir nuevos conocimientos a partir de integrar esta nueva información con conocimiento que ellos ya previamente tienen y sean capaces de organizar dicho conocimiento. ¿Cuáles son esos resultados cognitivos? A que pues se puede transferir a otros contextos novedosos. Es decir, ellos pueden ser capaces de estos procedimientos o series de procedimientos, llevarlos a contextos de otra naturaleza. Pero yo necesito además que los estudiantes sean capaces de interactuar con otros. El interactuar con otros les va a permitir reflejar eso que ya construyeron previamente. Les va a poder ayudar a poner en común esas ideas que tienen y que se han detonado de lo previamente revisado, ¿no? De los niveles anteriores. Por eso es que en este nivel, en el interactivo, buscamos que haya un diálogo que sea productivo entre dos o más personas. Buscamos que los participantes pongan a consideración de otros su conocimiento, pero para como un lenguaje autorregulado. Al estar expresando lo que dicen, estar creando también incluso con otras personas, pueden llegar a enriquecer esa primera solución que tenían o tener una mirada diferente sobre una hipótesis diagnóstica previamente planteada, ¿no? Pueden entonces aquí ser capaces de responder a comentarios de los otros, de defender una idea, de co-construir el conocimiento con el otro, con sus pares, incluso también en colaboración con el profesor. ¿Cuáles nuestros tipos de niveles cognitivos que queremos lograr? Pues procesos de inferencia, ahora no solamente a nivel individual, sino de manera conjunta, en el cual se incorporen, bueno, las contribuciones de los otros y que aquí, en esta primera mirada que teníamos individual, se logre ver lo que el otro está diciendo, si les hace sentido o no les hace sentido y cómo es que lo logran integrar en su estructura cognitiva. ¿Cuáles serán los resultados cognitivos? Por supuesto, ampliar su perspectiva sobre una temática, ampliar sus conocimientos, tener nuevas ideas, nuevas maneras de solucionar o nuevos procesos de solución de una problemática. Veamos un ejemplo en relación con estos 4 modos. Acá arriba, en la fila superior, tenemos los 4 modos y de este lado tenemos algunas actividades que solemos hacer los profesores, ¿no? Como les comentaba, puede ser escuchar una conferencia y veamos cómo va avanzando de nivel cada una de ellas. Tenemos el pasivo, que es lo que les decía, recibir únicamente el estudiante recibe esa información, recibe ese contenido a partir de alguien o algo, es decir, un material educativo que le transmite ese contenido, esa información. Entonces aquí en la escucha de una conferencia, escucha sin hacer nada. El estudiante únicamente es un receptor. Pero ya cuando llegamos al modo activo, el estudiante manipula. Copia los pasos de una solución, a lo mejor se trata de un procedimiento terapéutico, a lo mejor se trata de un procedimiento para la tinción, en el caso de que se utilice algún microscopio, qué sé yo. Aquí se trata de que ya hay, no solamente escucho, sino ya lo llevo a la acción, lo traslado al cuaderno. Y aquí es muy importante considerar que a veces se realizan tanto pasivo como activo de manera conjunta. Es decir, le decimos al estudiante, escucha la conferencia y toma notas sobre las palabras o las ideas clave o toma notas sobre los pasos para realizar las tinciones, ¿no? Y entonces aquí le estamos diciendo que haga énfasis en lo pasivo, pero también énfasis en lo activo. Ajá, eso va a ser muy importante, que logremos ver que necesitará poner atención y después manipular, es decir, tomar notas, hacer una serie de ideaciones o de lluvia de ideas sobre lo que ya previamente vio en el modo de manipular. Pero el reto, el verdadero reto cuando queremos centrarnos en ir en la enseñanza para el estudiante es cómo vamos a movernos hacia lo constructivo
¿Y cómo nos vamos a trasladar hacia lo interactivo? Parece fácil, pero no lo es, porque en lo constructivo necesitamos buscar aquel producto o aquella actividad que realmente les permita generar algo, generar una serie de ideas, generar una propuesta. Y en este caso, para fines de esta actividad de escucha una conferencia, estamos pensando en reflexionar sobre lo que se mencionó, sobre lo que se copió en los pasos y que se genere este mapa conceptual, ¿no? Además, que el estudiante sea capaz de plantear preguntas acerca de esta temática. Por ejemplo, ¿no? Este sería un punto a considerar para esta actividad, ¿no? A lo mejor ustedes me dirán, no, también necesito que genere un diagrama de flujo en torno a cuáles son unos pasos para la atención de un paciente con determinada patología, ¿no? Por ejemplo. Eh, todo lo que tenga que ver con construir y que implique generar algo, estamos hablando de este modo. Pero este construir, este generar algo, nos debe de llevar a otro nivel, es decir, al compartirlo con los otros. Cuando nosotros dejamos que el estudiante lo haga de primer momento de manera individual y después lo interactúe con los otros, es decir, dialogue con los otros, pueda ser capaz de defender y argumentar una postura. En este caso, buscamos que se trabaje en diadas o en pequeños grupos para que precisamente comparta estas ideas y logre enriquecerlas. Veamos un segundo ejemplo. Observar un video. Observar un video se trata, y vean así tal cual, ¿no? La actividad es observar el video de la charla de la biología en nuestro país, ¿no? Vemos aquí que se observa el video como modo pasivo y aquí ya manipulan el video pausándolo, regresándolo, haciendo énfasis en algunas secciones de interés o incluso aquí podemos colocar esas famosas in video question. Seguramente quienes han participado en los Massive Open Online Course sabrán a lo que me refiero, porque aquí en estos cursos casi todos los videos incrustan preguntas en el intermedio del video, lo cual permite que el estudiante pueda poner a prueba su conocimiento sobre el mismo, sobre la temática del video o pueda echar mano también de su reflexión. Eso es parte de manipular el video. Yo soy capaz de responder, de reflexionar sobre lo que estoy viendo en el video y esto me va a permitir posteriormente ser capaz de explicar conceptos con mis propias palabras, comparar y contrastar ese conocimiento con otros materiales. Aquí, por ejemplo, de ese video podemos solicitar que elaboren una tabla comparativa con diferentes referentes teóricos sobre la biología en nuestro país o cómo es que son los diferentes o las diferentes posturas teóricas en esta disciplina, ¿no? Y ya a nivel interactivo, la tabla ponerla a discusión con los otros, encontrando semejanzas, diferencias y encontrando que se puede integrar en una sola, ¿no? Hasta aquí, ¿hay algún comentario, alguna duda, alguna inquietud? Sí, profesor Fernando, Hola, buenas tardes. ¿qué tal? Muchas gracias. Tengo dos preguntas hasta el momento. Ujú. La primera es si son como dependientes los niveles uno de otro. O sea, para llegar a un nivel grande tenemos que ir escalando desde los niveles pequeños. O sea, siempre a fuerza no podemos saltar de uno a otro porque pensando en que tenemos poco tiempo para ver un tema, tendríamos que desarrollar una actividad por cada nivel de aprendizaje y llegar hasta el final y cómo podríamos manejar ese tiempo. Esa es una pregunta. ¿Hago la otra una vez o ahorita? Si quieres te respondo esta, Ok, gracias. porque ya tengo la respuesta, claro. Aquí, en pasivo y activo, podemos dejar como tarea. Si se dan cuenta, son actividades que podemos en un momento particular, de acuerdo de la temática y la complejidad de la misma,
solicitar que los estudiantes realicen previamente a la clase y entonces centrarnos ya en la clase en estas dos acciones, en lo constructivo y en lo interactivo dialógico. Sin embargo, si es un tema muy complejo, aquí sí recomiendo que nos vayamos a lo pasivo, dándoles los elementos esenciales a los estudiantes en esta charla, que aquí lo más recomendable es que sean charlas muy cortas de 20 minutos para los estudiantes y entonces nos vamos a una acción, a un manipular la situación o la clase, es decir, generando una lluvia de ideas o planteando preguntas o tomando notas o unas primeras notas, haciendo cortes entre cada 20 minutos para cuando estamos trabajando en este nivel, que estemos moviéndonos en este y en este. Para en otra clase o en un momento posterior ya migremos hacia este punto, lo constructivo. En algunas ocasiones no llegaremos a este nivel, también dependiendo de la temática. Pero si alcanzamos a llegar a este, lo lograremos y tendremos un gran avance. Regreso dependiendo de la complejidad de la temática. Sí, Fernando, ¿respondí a tu pregunta? Sí, sí, muchas gracias. Y justo va muy ligada con la siguiente pregunta que tenía, que era, o sea, a mí me gusta mucho este tipo de actividades, ¿no? Como hacer cosas de un nivel pues más complejo de pensamiento, pero a veces pues sí está el problema de cómo puedo hacer que ya tengan, o sea, parece si yo les digo, hagan un nivel básico, ¿no? Lean o tal cosa, pero si no lo tienen, y entonces, ¿cómo podemos llegar a hacer un nivel complejo si no tienen un nivel básico? O sea, ¿cómo podríamos, o sea, no sé si es motivar o impulsar, o a veces digo, no, pues también quizás es mucha carga de trabajo que ellos hagan todo, o mucha parte de lo pasivo y que aquí hagamos el activo, o sea, entro en conflicto con los tiempos y la carga de trabajo. Y la complejidad de los temas, ¿no? Ahí notas un poquito más de complejidad a la situación, dado que estamos viendo qué tipo de temática es, qué tan complejo es y qué conocimiento previo tienen relacionado con esa temática, ¿no? Este es un gran reto porque sí necesitamos asegurarnos por cada temática que veamos cuál es ese conocimiento previo necesario, esencial para los estudiantes, para que los estudiantes logren comprender el siguiente nivel de ese conocimiento o esa temática, ¿no? ¿Cuál es ese fundamento necesario, sí o sí, para poder comprender lo que viene? No sé si respondí a tu pregunta, Fernando. Lo que quiero llegar a grosso modo es a que reflexiones en torno a qué es lo más importante que necesitamos activar en los estudiantes ese conocimiento más importante que necesitan tener los estudiantes a la mano, como darles los insumos básicos para que sean capaces de establecer las siguientes conexiones cognitivas. Entonces, ya nos vamos a un nivel más avanzado hacia lo activo o lo constructivo. Y muchas gracias. A ti, al contrario. Aarón, adelante. Doctora, antes que nada, muy buenas tardes. Y creo que mi pregunta va ligada un poco con la del profesor. La cuestión es que sí se tratan de aplicar las técnicas, uno es muy impulsivo en la programación, pero ¿qué hacer si el alumno en particular se rehúsa al sistema? Porque muchos se han acercado y han dicho, oye, es que sí me gusta la clase, pero yo prefiero hacerlo de manera muy pasiva, o sea, recibir información, que me des tú los datos, tomar notas. Esa es una pequeña situación que se presenta. Y la otra, doctora, y yo sé que aquí puede levantar mucha controversia en esta pregunta, pero si me autoriza hacerla, Claro. cuando el examen se centra en conocimientos, eh, que es algo que se centra, muchas veces los chicos dicen, es que vimos mucha práctica, pero el examen traía mucha teoría. Esos dos puntos como que se contraponen un poco. O sea, nuestros exámenes están basados en conocimientos, no en aplicaciones prácticas. ¿Qué me puede hacer? ¿Qué comentario me puede hacer al respecto? Y un tercer punto, doctora. Quería preguntarle que si en su experiencia este tipo de sistemas se han logrado aplicar, pero en grupos grandes. Nosotros tenemos grupos de 40 alumnos
o más. Ujú, Esas ujú. serían mis 3 dudas, doctora, disculpe. Claro, ningún problema. Gracias. La primera, ¿qué hacer cuando los estudiantes buscan trabajar de manera pasiva, ¿no? Las clases magistrales son más cómodas. Así yo llego, me siento, saco mis palomitas, no literalmente, ¿verdad? Pero solamente escucho, ¿no? Y en algunas ocasiones sí, literalmente la sacan. Pero aquí lo que es muy importante hacer es hacer notar que la importancia de que ellos logren llegar a estos niveles cognitivos elevados, ¿no? Que está muy conectado incluso con la siguiente pregunta que me plantea en relación con los exámenes, ¿no? Aquí tenemos un reto institucional y no solamente refiere al reto de la Facultad de Medicina, sino al reto de la UNAM para mirar hacia otras formas de la evaluación, ¿no? Hacia quizá la evaluación adaptativa y de otros niveles que permitan incluso valorar cómo son estas conexiones con los otros, ¿no? Esto que en medicina se utiliza mucho, los ECOE, pues que podamos también utilizarlos todavía más para otro tipo de valoraciones. Ese es un gran reto y creo que como docentes todavía no podemos tocar mano en ese punto, pero lo que sí podemos hacer es darles a conocer la importancia de llegar a esos niveles, involucrarnos en cómo es que se desarrolla ese proceso de razonamiento y poder intercambiar entre clases magistrales o entre sesiones magistrales cuyo componente sea principalmente, como ya lo decíamos, este foco, el modo pasivo, pero dejando actividades que nos lleven a este nivel en menor medida. Entonces, podamos ir transitando en un momento de una clase, a lo mejor de 2 horas, podemos destinar 100 minutos a una clase magistral, a la actividad pasiva y otros 20 minutos hacia lo interactivo. Dejar pequeñas actividades que nos permitan dar el reconocimiento a cada uno de los modos. No se trata de hacer un énfasis en uno, o sea, no nos vamos a llevar toda la clase en esto, no, tampoco se trata de eso, pero sí con pequeñas actividades que nos lleven a estos niveles, ¿no? Y vean qué fácil puede ser, ¿no? En 10 minutos trabajan en pequeños grupos para que puedan reflexionar en torno a las ideas que se derivaron sobre la conferencia, ¿no? Compartan entre ustedes estas ideas y generen una conclusión sobre la conferencia, ¿no? Que ellos poco a poco vayan viendo la importancia de esto y que realmente esto redunde, a lo mejor no a nivel de exámenes a nivel de mayor escala, pues a nivel de mayor impacto, pero sí en valoraciones formativas de ustedes, de los profesores. Eso por un lado, y en términos de los sistemas, de la aplicación en grupos grandes, sí, pero desafortunadamente todavía no con aplicaciones documentadas en México. No tenemos todavía una investigación, ahí podemos ser pioneros en la aplicación del marco ICAP en México. Sí se ha aplicado en grupos grandes, en otros contextos de Estados Unidos principalmente, de donde provienen estos autores que nos marcan estas pautas de acción educativa. Ujú. Listo, espero haber dado algunas ideas en torno a sus 3 preguntas. Sí, muchas gracias, doctora. Muchas gracias. Gracias, doctor Aarón. Vamos con el doctor Adrián. Hola, buenas tardes, maestra Vero. ¿Qué Muchas tal? gracias. Pues de hecho ya diste algunas, perdón que no prenda mi cámara, pero No, no la puedo prender en estos momentos. Pero justo ya resolviste algunas de mis dudas. Entonces, solamente quería como hacer un poco de énfasis a lo mejor. No sé cómo veas tú que es como el experto en esto. ¿Podemos nosotros, profesores, pensando que somos los expertos en la enseñanza, como tomamos como eso, a lo mejor durante nuestra clase tenemos 4 horas mínimo por tema? Entonces, a lo mejor al inicio, pues nosotros enseñarle la clase con un mapa mental, ¿no? Ir diseñando un mapa mental con los alumnos y así ellos van aprendiendo con este mismo ejercicio de cómo se diseña un mapa mental. Y a lo mejor en la otra hora, no sé, nuestra materia es muy clínica, tiene muchas patologías.
O sea, a lo mejor lo que podríamos hacer, lo que se me ocurre es que ellos tenían que tomar la investigación clínica y ligarla con la parte básica, que fue la que nosotros le dimos como clase magistral. Yo siento que es una combinación entre ser una parte pasiva y una parte activa, ¿no? Y así logramos una cierta construcción del conocimiento, pero esta construcción del conocimiento, digamos que ellos van a construir la liga, ¿no? Porque digamos que ellos no van a averiguar qué síndrome de Down, o sea, eso es algo que ya está hecho. Ellos tampoco van a averiguar cómo se desarrolla la meiosis, porque se la vamos a dar nosotros. Ellos a lo mejor lo que pueden trabajar es la liga entre lo clínico y lo básico. No sé si haciendo esto podemos llegar a niveles un poco más de constructivismo. O le faltaría algo a esta actividad, o no sé, también se me ocurre que además de hacer esto, pues la tarea puede ser que ellos construyan preguntas. Al final, la construcción de preguntas, tipo examen, pues una forma de repasar, y es una forma en que ellos tienen que construir y elaborar una pregunta. Quienes hemos hecho preguntas también pues aprendemos más, ¿no? Porque evidentemente hay que repasar el tema para hacer una muy buena pregunta. Entonces, no sé si a lo mejor esta dinámica entre una clase magistral, elaborando un mapa mental, ¿no? Con el profesor como experto. La actividad de investigación de la patología, la hagan los alumnos. La relación con el mapa mental, o sea, en qué parte de este mapa mental entra la patología. Y además la construcción de preguntas, no sé si esa sea una forma en la que podamos hacer la combinación. ¿Por qué te lo digo? Pensando en que tenemos generaciones, pues que es una generación pandémica, o sea, que viene de 3 años. Si vienen de la prepa nacional, pues un año vienen de que estuvieron en paro. Luego los próximos años que estuvieron en pandemia, entonces tenemos una generación un poco difícil de enseñarles, porque no están acostumbrados a muchas actividades, ¿no? Entonces, no sé si esta parte entre lo que nosotros seamos los que demos parte de la información magistral y ellos la construyan, sea una buena idea. De acuerdo a este marco de referencia, lo ideal es que busquemos irnos así, en estos niveles, así como está aquí, del nivel pasivo y que logremos irnos hacia el nivel interactivo. Esto es como se marca en esta propuesta teórica. Sin embargo, podemos hacer las adaptaciones pertinentes de acuerdo a lo que nosotros sabemos que se está considerando en nuestros contextos, por supuesto, ¿no? ¿Cómo es nuestro contexto? Sé que mis estudiantes necesitan apoyo para construir un mapa conceptual. Y aquí algo muy importante, no se trata de que en este nivel pensemos en que se va a construir un conocimiento y van a generar nuevo conocimiento para la vida y se van a volver investigadores. Aquí en este punto todavía no, no queremos eso, sino más bien queremos que sean capaces de construir y de descubrir su propio conocimiento. Por eso se llama constructivo, ¿no? Este paradigma que nos invita a pensar de qué manera nosotros como profesores vamos a darles esos cimientos, esos andamios suficientes para que sean capaces de elaborar sus propias deducciones, hacer sus propias inferencias. Entonces, a eso nos referimos con esto, no te doy todo, te doy lo necesario, esencial, para que tú en un momento dado seas capaz de alcanzar esas inferencias y esas deducciones y puedas ser capaz de defender y argumentar con los otros, de dialogar con los otros, de compartir con los otros. Esta combinación que compartes, profesor Adrián, viene muy bien porque invitas a lo pasivo hacia lo activo, hacer una combinación, pero además también estás agregándole el paso de lo constructivo en conjunto. Entonces ya nos estamos yendo hacia lo interactivo. Algo muy importante, ¿en qué momento de esta clase magistral o de esta clase con los estudiantes? Y aquí regreso al énfasis con los estudiantes, porque lo que tú vas a hacer es construir un mapa conceptual con ellos, buscando que haya un diálogo para ir determinando cuáles son estos conceptos más relevantes, cuáles son los niveles de estos conceptos, de qué manera hacer la organización de esos conceptos, partiendo de que tú les vas a dar cierta información y vas a ayudarles a que ellos sean quienes hagan estas conexiones en el mapa conceptual. Entonces, es una muy buena estrategia y
deviene o trastoca un poco de los de los 4 modos, pero principalmente de estos 3. ¿Y cómo la podríamos mejorar, por ejemplo? O sea, esa idea que te propuse, ¿cómo podríamos hacerla mucho mejor justo para que toque también un poquito la parte de la interacción del diálogo, ¿no? Ajá, que aquí tienen que interactuar. Por lo que entiendo, tú vas a ayudarles a que ellos te digan cuáles son sus ideas, las expresen, por supuesto, en grupo y logren conformar entre todo el grupo ese mapa conceptual, ¿no? Entonces, sí hay un nivel interactivo, un modo interactivo en esta estrategia. Ahora, lo que sí te sugeriría es que buscáramos que ahora ellos sean quienes de este mapa conceptual que resulte de todo el grupo, cada uno le haga los ajustes pertinentes de acuerdo a esa investigación que comentas, ¿no? Entonces, ok, ya este es nuestro mapa conceptual de tal patología. Ahora vamos a irnos a esa investigación, ustedes la van a elaborar de manera independiente y hagan los ajustes pertinentes de acuerdo a lo que ustedes investiguen, ¿no? Hagan los ajustes al mapa conceptual de acuerdo a lo que investiguen. Y eso ya sería un nivel todavía más avanzado. Aquí es muy importante considerar y no perder de vista los objetivos, que como nos decía el profesor Aarón, los objetivos de aprendizaje nos van delineando cómo se va a evaluar el estudiante. Y al estudiante lo que le interesa también, además de desarrollar sus competencias y aprender mucho sobre una propia temática, unas temáticas, es acreditar un examen. Entonces, se trata de que logremos encontrar esos puntos medios, ¿no? ¿Qué es lo esencial que necesita el estudiante para acreditar ese examen y cuál es lo esencial que necesita el estudiante para desempeñarse en la vida? Que no tendrían que estar desligados, pero en ocasiones, pues sí lo están, ¿no? Vale, muchas gracias, maestra. No, de qué, con gusto, Adrián. Y pues bueno, pasemos entonces a nuestro a nuestro tercer punto. Y antes de atravesar a ese tercer punto, me gustaría compartirles esta frase en el cual se hace énfasis en estos 3 grandes elementos del aprendizaje, ¿no? El aprendizaje es un proceso multidimensional, como ya ustedes lo mencionaban en sus intervenciones, tenemos que identificar diferentes factores o variables que tienen una apropiación cultural. En este caso, ustedes van a hacer que los estudiantes en formación se adentren a un gremio médico, a un gremio que tiene una propia cultura, ¿no? Que involucra, por supuesto, el pensamiento y no solamente, aquí nos estamos centrando mucho en los aspectos cognitivos del pensar, del proceso de pensamiento, pero también tiene que ver, y no dejemos de vista, la afectividad y, por supuesto, la acción en contextos reales o en contextos simulados de acuerdo al nivel en el que se encuentren los estudiantes. Ya para cerrar únicamente, me gustaría compartirles otra de las posturas teóricas que tienen que ver con las estrategias centradas en el estudiante ahora para la implementación de las mismas. Ya dejamos a un lado el marco de referencia ICAP que nos detona que tenemos que tener estos 4 modos en nuestras clases. Ahora vayamos a conocer otras estrategias que también pueden sernos de utilidad, ¿no? Y veamos rápidamente cuáles son estos modelos de interacción social, que ellos nos enmarcan ahora que los estudiantes es importante que trabajen de manera conjunta, de manera colaborativa para lograr objetivos en común. Aquí se trata de que estos modelos busquen la participación de los estudiantes, como lo mencionaba ya previamente, en la construcción de sus aprendizajes. Se trata de que se desarrollen habilidades para interactuar con otros y que, por supuesto, también se les den oportunidades de liderazgo y de toma de decisiones. Busquemos que estas acciones se lleven a cabo en mayor medida cuando sea pertinente o en menor medida cuando necesitamos hacer énfasis en otro modo de actuación. ¿Es importante que lo contemplemos en nuestra clase? Sí. Una de las técnicas para este modelo es la técnica de la rejilla, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, un tema que vamos a dividir en diferentes secciones. Y, por ejemplo, el tema que es anfibios, lo vamos a dividir, como está esta imagencita, en
tres grandes sistemas: el sistema respiratorio de los anfibios, el sistema nervioso de los anfibios y el sistema digestivo de los anfibios. ¿Qué van a hacer los estudiantes? O los voy a organizar en equipos para que un grupo de estudiantes se vuelva experto o bueno, conozca todo lo que tiene que ver con el sistema respiratorio, otro grupo de estudiantes, los divido así en equipos, o es otro grupo de estudiantes que conozca sobre el sistema nervioso y otro grupo de estudiantes sobre el sistema digestivo. Un siguiente punto o una siguiente etapa de esta técnica es que ahora los organice en estudiantes que saben sobre el sistema respiratorio. Un estudiante que aprendió sobre el sistema respiratorio de los anfibios. Un estudiante que aprendió sobre el sistema nervioso de los anfibios. Y otro estudiante que aprendió sobre el sistema digestivo. De esta manera voy a tener a 3 estudiantes que saben un poquito de cada uno de los 3 sistemas y van a llegar a integrar esa información como está en esta imagen. Ya lo separé, ahora lo integramos. Cuéntame tú qué aprendiste sobre el sistema respiratorio. Y ahora yo te cuento qué aprendí sobre el sistema nervioso y vamos a llegar a construir un todo. Vamos a identificar cuál es la caracterización de estos sistemas en los anfibios, entre todos. Veamos, por ejemplo, una alternativa que es esta estrategia del Team-Based Learning, que incluso tiene una organización muy bien sistematizada, muy bien organizada, pero no se le da tanta difusión como lo es el aula invertida. El aula invertida también tiene su propia organización, pero esta también lo tiene, pero en menos énfasis, ¿no? Vamos a encontrar por ahí también algunos videos en relación con cómo se aplica justamente en el área de la salud para resolver problemáticas. Pero ¿a qué va? Esta estrategia nos invita primero a preparar con material a los estudiantes. Tenemos que darles a los estudiantes información que les permita prepararse previamente a la clase. Les damos a lo mejor un video, les damos a lo mejor una lectura que les permita conocer y adentrarse en la temática que vamos a revisar. Después voy a trabajar de manera individual, voy a solicitar que los estudiantes trabajen de manera individual en la clase. Ya en clase voy a darles un cuestionario. Tengo que darles este cuestionario con algunas preguntas que pueden ser así como dudosas, que estén ahí como ambiguas, aquí dice la técnica original, pero que fomenten la discusión. Eso va a ser importante. ¿Por qué? Entonces, nos vamos a una tercera etapa y a un segundo momento de la clase. Ojo, esta preparación se lleva a cabo antes de la clase y estas dos se llevan durante la clase. Por eso esta es la segunda etapa dentro de la clase. ¿Qué hago? Los separo en equipos y entonces ahora tienen que hacer el mismo examen, pero ahora en equipos. ¿Qué es lo que pasa aquí? Como ya las personas ya de manera individual lo han respondido, ya tienen una idea de cuál es la respuesta de cada pregunta. Entonces, acá en los equipos, lo que tienen que hacer es consensuar las respuestas, ¿no? El resultado va a ser un producto de esa discusión de las respuestas previamente colocadas en el examen individual, si es que les parece pertinente, ¿no? Hacerlo así. Aquí lo que nos dicen estos autores o esta organización es que el resultado es una parte de la nota del equipo. Entonces, aquí se hace énfasis no solamente en la evaluación formativa, sino también en una evaluación sumativa. Un tercer momento de la clase, que sería se revisan las respuestas de manera grupal, se hacen estas discusiones de las respuestas para en un cuarto momento en la clase, que no está colocado aquí, pero que es muy importante porque ya nos lleva al nivel de construir. Entre todos tienen que construir la solución a un problema, el construir una propuesta de intervención hacia una población vulnerable o a la atención a una problemática encontrada en una comunidad, qué sé yo. Una actividad que les permita aplicar los conocimientos que se han visto o analizado previamente. Esta es una estrategia muy utilizada también en Estados Unidos y
Otro de los modelos que tenemos es el modelo inductivo. Este modelo inductivo parte de premisas del paradigma constructivista psicogenético, que tiene que ver con el descubrimiento guiado. Nosotros como profesores damos apoyo a los estudiantes para que logren comprender de manera profunda y completa diversos conceptos, principios, generalizaciones o reglas, ¿no? Y lo que se busca es dar pequeños ejemplos que les permitan llegar a las conclusiones precisas o a las respuestas correctas, ¿no? Por ejemplo, en este caso tenemos el tema de la ley de Charles, en la que es una actividad inductiva, en la que los estudiantes tienen que entender cómo es que se relacionan la temperatura y el volumen, ¿no? Entonces, en la ley de Charles, el profesor llega y presenta en esta clase ejemplos con un globo, con determinadas temperaturas, con recipientes con agua que se van moviendo entre diferentes variables, con diferentes factores ambientales, y les va haciendo cuestionamientos. Solicita que trabajen también en parejas para que hagan comparaciones entre estas observaciones, les presenta gráficas, les presenta material que les permita a los estudiantes hacer deducciones, ¿no? Generar conclusiones que también van a estar argumentando con los otros. Esta es una de las estrategias o actividades que he visto que se realizan mucho en la Facultad de Medicina. Otro de los modelos es el modelo de adquisición de conceptos. Aquí buscamos que se haga un descubrimiento guiado para deducir. Es decir, aquí buscamos que utilizar ejemplos de cómo es que se utilizan los conceptos para almacenarlos en la memoria de largo plazo, y resaltamos características importantes de ese concepto para que las vayan analizando y las vayan relacionando con otros conceptos y vinculando con un concepto a lo mejor más macro. En este sentido, aquí tenemos un ejemplo que es la técnica de análisis guiado, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos que tengo una serie de imágenes. La instrucción es, o la indicación, lo que les digo a los estudiantes es, algunas de estas imágenes ilustran el concepto que tengo en la mente, ¿no? No les digo el concepto. Ustedes me tienen que ayudar a deducir el concepto. Y después les digo, mostraré un ejemplo positivo y un ejemplo negativo para comenzar. A ver, veamos, ¿no? Aquí la clase consiste en que los estudiantes lleguen a las células eucariontes. Pueden comenzar con esta actividad de un análisis guiado en la clase, para que después detonemos a lo que son las células eucariontes, a por qué son las células y todo esto, ¿no? Pero dándoles pequeñas pistas, ¿no? Aquí nos vamos como estos, pues sí, estos agentes que están descubriendo algo y que apoyan a que los otros también lo puedan descubrir, como hacen los detectives. El modelo integrativo tiene que ver con que los estudiantes logren integrar o ese análisis de la información de forma esquemática. Logren hacer un análisis de información y logren representarlo. ¿Cómo podría ser, por ejemplo, a través de tablas comparativas o a través de mapas conceptuales, como ya lo habíamos visto? El punto en lo integrativo es que se trata de conectar diferentes conceptos y hacer los contrastes o identificar de qué manera se vinculan entre sí ideas o conceptos propiamente, ¿no? Entonces aquí les damos estas indicaciones y les damos una tabla previamente llenada para que ellos lo carguen, o bien solamente les damos la información y que ellos construyan su propia tabla a partir de deducir cuáles son las variables que pudieran estar ahí implicadas, ¿no? Tenemos otros modelos también de estos tipos de estrategias. Los modelos para solucionar problemas que también son muy comunes en medicina o en las ciencias de la salud, que son, bueno, el desarrollar, que tienen la intención de desarrollar la capacidad
por supuesto, de analizar problemáticas, de definirlas, pero primero de definirlas, de analizarlas, de atenderlas y buscamos que se hagan investigaciones en torno a estas situaciones para poder plantear soluciones. Incluso aquí vemos, por ejemplo, el análisis basado en casos, que es un modelo para la solución de problemas. Por ejemplo, en este caso, ¿no? En este tema, perdón, con el contagio de enfermedades, con una misión que les ponemos a los estudiantes, que como verán, bueno, también tiene un poquito ahí de ludificación, proteger a los isleños de los asesinos de músculos y mente, ¿no? Entonces aquí nos imaginamos ahí a una serie de personajes y lo que tenemos que hacer es llevarlos hacia una historia, también caemos en el storytelling, planteándoles este escenario, ¿no? Un funcionario de salubridad de una base militar en una isla del Pacífico, sabe que muchas personas que vivieron en la isla durante mucho tiempo padecen de enfermedades neurológicas, unos pierden el dominio de los músculos y quedan rígidos y paralizados y otros pierden la memoria. Y entonces, ¿qué ha causado esto? ¿Qué se debe hacer para proteger a los habitantes de la isla? ¿No? ¿Qué es lo que pudiera llevar a este análisis de casos, aquí por supuesto hipotéticos, pero que dan cabida a una temática o a la investigación? Y por supuesto, dentro de este modelo tenemos al aprendizaje basado en problemas y al aprendizaje basado en proyectos, incluso también al aprendizaje basado en retos. Otras de las estrategias son las demostraciones, ¿no? En este caso, estas demostraciones en las cuales el estudiante necesita saber cuáles son los pasos para realizar un procedimiento o cuál es el método a seguir, cuáles son los pasos para, por ejemplo, el método científico para hacer una investigación. Eso se puede llevar a cabo con las demostraciones. Y bueno, por mi parte es todo. Me encantaría continuar. Es muchísima la información en torno a la enseñanza centrada en el estudiante y las diferentes estrategias. Les invito a que se unan con nosotros en la Subdirección de Innovación Educativa a las diferentes actividades que tenemos. No les puse acá, sí, les puse aquí una de las actividades que tenemos esencialmente son las que tienen que ver con la formación en innovación. La información la van a poder ver aquí en recrea.coayet.unam.mx. Y tenemos otros eventos, por supuesto, como el Laboratorio de Inteligencia Artificial en Educación Superior. Por mi parte sería todo y bueno, agradezco su atención. Muchísimas gracias, maestra, por tan brillante conducción de este seminario. Me gustaría ver si hay alguna otra inquietud breve y concreta que pudieran tener. Si no es así, damos por terminado el seminario del día de hoy. Me gustaría dar unas palabras. Y muchas gracias. Gracias, doctor. Bueno, pues yo primero pues te agradezco, Vero, la verdad, tu tiempo por transmitirnos esta información. Y creo que es muy útil para nosotros en Embrio porque pues uno de los retos que tenemos, yo soy el jefe del departamento, ¿no? Entonces uno de los retos que tenemos ahorita o que queremos hacer es justamente llevar un poquito nuestra materia a un tipo de COE, ¿no? Para que podamos hacer un poquito más este aprendizaje tradicional, magistral, que es muy clásico en la Facultad de Medicina, lograrlo llevar tal vez, no sé si lo logremos hacer a uno por competencias, un poco más complicado, ¿no? Pero a lo mejor empezar a cambiar estos modos para que también el alumno se dé cuenta que necesita aprender de otra forma, ¿no? ¿No? Y Claro. también los profesores, porque tenemos profesores pues también muy clásicos, que nos gusta dar las conferencias, ¿no? Porque como bien lo dijiste, es algo muy sencillo, pararte y darla, ¿no? Es lo más sencillo del mundo hacerlo, que quien aprende es el profesor. Pero yo creo que con esto podríamos, o sea, con lo que nos acabas de enseñar, creo que nos das más herramientas para que nosotros como profesores podamos integrar a nuestras actividades diferentes formas sin perder nuestro propio ego, ¿no? Porque pues también está parado y que tú eres el experto, pues aumenta tu ego, ¿no? Y pues a quien no le gusta saber que todo el mundo lo admira porque sabe mucho. Y además este ego sigue siendo alimentado por la evaluación. Sabemos que, no sé si sepas, pero la evaluación en nuestra facultad es una evaluación
que hacen los alumnos y la verdad, si nosotros analizamos esa evaluación, pues ¿quién tiene 10? Aquel profesor que dio la clase magistral todo el año, ¿no? No aquel profesor que hizo dinámicas o que sí enseñó por competencias, él tiene una calificación de 6 o de 5, ¿no? Entonces la facultad pues básicamente premia al otro. Entonces pareciera que estamos premiando una clase magistral, cuando pues el plan de estudios pues trata de llevarnos a un mejor entendimiento. Entonces, la verdad yo creo que tu ponencia fue muy importante porque nos abres más posibilidades sin perder a lo mejor esta parte básica que nos gusta a muchos dar a estar en pizarrón, ¿no? Entonces, la verdad es que muchas gracias, doctora. Bueno, maestra. Gracias. Exacto, sí, no dejarlo de lado es importante, pero no es lo único. Muy bien, muchas gracias, doctor Adrián. Un gusto. Tenemos la manita de Mariana, la doctora Mariana, adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Vero, muchas gracias por esta clase o por esta ponencia más bien. Bueno, yo comparto algunas de las inquietudes, por ejemplo, lo que dijo Fernando, y que también resaltó Adrián. Estamos tratando con alumnos que vienen de la pandemia, que vienen de una preparatoria básicamente en línea y que no pudieron madurar algunos aspectos que también favorecen su aprendizaje, sobre todo en esta parte social, ¿no? Y en esta parte colaborativa y constructivista. Y pues ese es como un doble reto que tenemos con esta generación. Y creo que estas herramientas de las que nos has hablado, a pesar de que sí, la planeación de estas estrategias nos consume tiempo, creo que es fundamental y creo que es muy importante que consideremos aplicarlas para apoyar esta parte del desarrollo de nuestros estudiantes que es evidente que no tienen. Eso también se refleja en muchos, también lo comentaba Fernando, en muchos aspectos. O sea, nosotros tenemos un perfil de entrada que creo que no todos nuestros estudiantes cumplen. Y pienso también que entiendo también esta inquietud que comentaba Aarón, ¿no? O sea, ¿cómo vamos a ir avanzando en el programa cuando muchas veces nos vamos deteniendo y vamos a la tercer, cuarta tema y nos tenemos que regresar a temas anteriores que ya vimos porque tenemos precisamente estas carencias que traen los alumnos? Pero más allá de esto, creo que todas estas estrategias que nos plantean pueden apoyar precisamente estas deficiencias, sobre todo tomando en cuenta que no necesariamente las tenemos que trabajar en las horas de clase, sino que las podemos trabajar como tareas o como trabajos que les podemos dejar a los alumnos fuera del horario de clase. Y ahorita que mencionaste lo del aprendizaje basado en proyectos, dentro del programa operativo tenemos marcada la elaboración de una línea del tiempo. Y la intención de esta actividad es precisamente que, o sea, nosotros para facilitar el estudio de la materia, pues dividimos los conceptos básicos o más básicos, dividimos después la organogénesis. Sin embargo, a veces al alumno le cuesta integrar que todo esto está sucediendo al mismo tiempo, ¿no? Al mismo tiempo que se está desarrollando el pulmón, se está desarrollando el hígado y se está desarrollando el páncreas y se está desarrollando el sistema genitourinario y demás. Y precisamente este proyecto de la línea del tiempo, creo que es muy valioso y es algo que no es como que lo vamos a trabajar en el último bloque al final del año, sino que es algo que debemos de empezar a trabajar ya desde estos bloques. Y finalmente es un proyecto en donde el alumno puede reflejar todo este trabajo que se ha hecho durante todo el año e integrar estos conocimientos. Y pues bueno, esa es como una de las cosas que quiero poner sobre la mesa, ¿no? Que retomen esta actividad y en la cual precisamente podemos usar estas herramientas que nos has propuesto para lograr incluso esta integración, que es uno de los objetivos y resultados de aprendizaje de la materia. Excelente, es una muy buena actividad. El aprendizaje basado en proyectos a partir de identificar cómo se va desarrollando cada órgano a lo largo del tiempo. Es una muy buena propuesta y me lo imagino, no sé cómo lo tengan planteado, Mariana, como al final poder hacer esta revisión de cómo ocurre esta línea de tiempo y hacer quizá líneas de tiempo por órgano y después hacerla integrada, ¿no? Y verla toda. Y entonces,
en este momento y en este punto se sale todos los órganos de esta manera, están todos los órganos de esta manera, cómo se van desarrollando en el tercer mes y ya, de esta manera, o sea, que sean deducciones propiamente del estudiante y me remite mucho a la técnica de rejilla, ¿no? Que pudiera también serles de utilidad para esta. Digo, hay muchas variantes, ya me conoces, Mariana, cómo soy, que de repente me empiezo a imaginar cosas, pero la cuestión es que realmente atienda a sus necesidades contextuales en las clases, ¿no? Ok. Gracias, Mariana. Vamos con Adrián, si gustan. Bueno, este comentario justo es más que para ti, ya sea para mis compañeros en realidad. Y a lo mejor contestando a la pregunta que le hiciste a Mariana, pues sí, de hecho, más que técnica de rejilla, en realidad esta es una técnica que no es original de nosotros, varios profesores ya la usan en realidad. Simplemente la incorporamos como una actividad obligatoria dentro de la materia y evidentemente va a ser parte de las evaluaciones, ¿no? Se va a ver reflejada totalmente en los departamentales que se van a elaborar, ¿no? Contestando tu duda que tenías en realidad. Y esta información para mis compañeros, digamos que ay, se me fue la idea de mis compañeros. Bueno, pues se me fue como la idea, pero bueno, muchas gracias. No pasa nada. Existen ahora los diferentes medios para seguir en comunicación, entonces, pues realmente las cuestiones asincrónicas también funcionan muy bien y ya llegará la idea. Muy bien, doctor Adrián, gracias. Los estoy leyendo acá en el chat. Muchas gracias por sus comentarios y ha sido un placer. Me agrada saber que les ha sido de interés y de utilidad. Realmente fue un esbozo de lo que son estas estrategias. Si desean conocer más, también les puedo compartir a través de Miguel, quien ha estado en comunicación conmigo, a través de Mariana también, la información adicional para que profundicen en este tipo y otras estrategias también centradas en el estudiante, ¿no? Y ustedes las adapten de acuerdo a sus necesidades educativas. Doctor Adrián, Creo. ya llegó la idea. Ya me acordé, perdón. Oigan, pues es como comentario para mis compañeros. Justamente, si alguno de ustedes desea usar esta técnica para elaborar preguntas, que fue hace rato lo que comentaba con la maestra Vero, tenemos el curso para elaborar preguntas, que hasta ahorita era exclusivo para profesores y aspirantes a profesores. Yo creo que lo podemos abrir a los alumnos sin ningún problema, para que también ellos puedan aprender a hacer preguntas, que es una habilidad básica, ¿no? Y que al final, pues, como nos evalúan a los médicos, pues siempre por exámenes, ¿no? El ENARM, que es ahorita lo que viene, que es un examen, pues hay que tener esa habilidad de poder saber cómo se elabora una pregunta y a lo mejor la pregunta también está dando la respuesta cuando están mal elaboradas, ¿no? Entonces, bueno, si alguno de mis compañeros quiere, por supuesto que podemos tener este curso y abrirlo a sus alumnos, ¿no? Para que sepan que ahí lo tenemos diseñado y no requiere de nadie, simplemente ya está diseñado para que lo puedan hacer ellos solitos, ¿no? Eso era lo que iba a comentar. Perdón, maestra Vero. Gracias. Todo bien, al contrario, gracias a ustedes y pues bueno, estoy a sus órdenes para lo que se necesite y estamos en comunicación. Muchísimas gracias por su participación a todos los profesores y damos por terminado este simposio. Maestra, nuevamente, muchísimas gracias. Gracias, hasta luego. Buena tarde. Buena tarde. Hasta luego. Buenas Gracias, tardes. doctores. Muchas gracias. Buena tarde. Gracias.